Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Está con nosotros hoy un gran amigo, Carlos Julio Rojas. Carlos Julio es, además de un constante luchador en los sectores populares de Caracas, coordinador del Frente Norte de Caracas, sobre todo en actuación en ese eje de la Candelaria, San José, San Bernardino, pero además en varias parroquias populares de Caracas. Tiene una historia personal, ¿no? Carlos Julio, aunque no coincidimos en las aulas, coincidimos en el acto de graduación. Carlos Julio se graduó conmigo en el mismo acto en el aula magna en la UCB y incluso coincidimos en la época en la que estábamos los dos metidos en la política estudiantil. Yo era miembro de la Federación de Centros. Yo estaba en el centro de estudiantes. General del centro de estudiantes. Bienvenido, mira, Carlos Julio. Pero que cuéntenme algo. ¿Estaban en el mismo grupo político o no? Sí estábamos. Ah, qué bueno. Ojo, y fuimos dos del movimiento estudiantil que nos graduamos. Gran logro. Es un gran logro. Para que vean que sí se puede. Carlos Julio, bienvenido. Pero, sí, gracias por la oportunidad. A mí me gusta mucho que además Carlos Julio está aquí hoy con nosotros, porque Carlos Julio fue uno de esos casos que tocamos en los martes de los presos políticos cuando fue una de las veces que fue detenido, porque Carlos Julio parece que... 2 veces. Yo no sé, Carlos Julio, que te quieren mucho en el SEBIN y no te puede ver un SEBIN porque te lleva preso. Gracias a Dios estás acá con nosotros hoy, Carlos Julio, y lo primero que tengo que hacer es, porque sé que también estás muy vinculado a las luchas del gremio y a los trabajadores de la prensa. Por favor, Carlos Julio, ¿qué pasó con los reporteros chilenos y los reporteros del canal BPI, nuestros aliados de BPI, que entiendo han sido detenidos nada más y nada menos que en el Palacio de Miraflores? Ahora parece que hay entonces, no solamente Nicolás Maduro es prisionero de Miraflores, sino que unos periodistas también. Sí, para comentarte, Neomar, y a todos los amigos, y Daniel y todos los amigos RCR, ¿qué ocurrió? Ellos estaban a las 9 de la noche del día de ayer, ya no estaban en labor periodística, pues estaban acompañando unos colegas periodistas chilenos, Michael Iriarte de Vivo Play y Ana Rodríguez de BPI. Ellos estaban acompañando a estos periodistas chilenos, se llegaron a la vigilia que en teoría tiene el gobierno de facto de Nicolás Maduro, y ahí no, había muy pocas personas. Los reporteros de chilenos se bajaron a la avenida Urdaneta a entrevistar a algunas personas a las 9 de la noche, y en ese momento tanto los reporteros chilenos como Ana y Michael fueron abordados por efectivos de Casa Militar y de una forma hostil fueron detenidos y llevados al Palacio de Miraflores. Nosotros ahí desde el Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, donde yo ocupo el cargo de secretario general adjunto, estuvimos muy pendientes del caso porque ellos argumentan que es zona de seguridad. ¿Acaso uno no tiene derecho a hacer cobertura alrededor del Palacio de Miraflores, donde ahorita tú puedes pasar alrededor del Palacio de Miraflores y puedes ver alrededor de unas 50 personas en una supuesta vigilia, todos trabajadores del Estado, obligados, que por cierto a las 8 o 9 de la mañana tienen que ir al Palacio Blanco para que les den el desayuno, y tú puedes ver la situación que casi los alrededores de Miraflores pareciera que hay trincheras con armas largas por el miedo que tiene el presidente, entre comillas, de facto, como dice él, Nicolás Maduro, de contacto con el pueblo. ¿Por qué se da ese miedo? Porque nosotros pudimos ver en el año 2018, que para muchos dicen que no se protestó, ahí se dieron 2 protestas donde los vecinos de Altagracia o de los vecinos de los barrios populares alrededor de Miraflores llegaron y quemaron cauchos, trancaron la calle, porque mientras Miraflores tiene agua y tiene luz, ahí pasaron los vecinos de la parroquia Altagracia 48 y hasta 72 horas sin luz y hasta más de 100 días sin agua. Carlos Julio, hay una eventualidad o una coyuntura importante desde una semana hacia la fecha, y es que según un reporte que ya acoge la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU, totaliza a un número de 40 muertos asesinados en las protestas a nivel nacional en Venezuela. Casi 1.000 detenciones. El Foro Penal ha hablado de 850 hace algunas horas, hace como 48 horas. Y un signo bastante descriptivo de la represión o de la escalada de la represión, que es llevar a las cárceles a muchachitos de 12, 13, 14, 15, 17, 18 años. ¿Qué has visto tú en los sectores populares? Porque cuando hablo de coyunturas o de particularidades en esta última semana, lo que salta a la vista parece ser, Carlos Julio, que
justamente la represión se ha enfocado en los sectores populares y que la represión ya no es cuando tú trancas tu calle, cuando quemas un caucho, cuando sales a protestar con una pancarta por los servicios o por ya ahora, porque ahora son cambios, son protestas por cambio político directamente, sino que se están metiendo sin orden de allanamiento en las casas de las personas y están haciendo, parece, porque lo hemos visto en casos y ya tú nos relatarás, ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué has visto en estos sectores populares de Caracas en esta última semana? Sí, nosotros pudimos ver cómo desde el 21 de enero ha comenzado una rebelión popular. El pueblo es muy inteligente, porque no es solamente por cambio político, es de lo social a lo político. Nosotros pudimos ver cómo la gente del barrio de Cotiza trancaba su calle y quemaba su caucho diciendo: tengo 100 días sin agua, no tuve una cena navideña y ahora pido la salida de Nicolás Maduro, que es el culpable de la situación que estamos viviendo. Estas protestas se propagaron por los barrios populares, el barrio Los Lanos en la avenida Peñalverde de San Bernardino, el barrio La Charneca en San Agustín. Pudimos ver cómo el barrio El Cuartel y el Amparo bajaron a protestar y trancaron la avenida Sucre porque se están muriendo de hambre, porque nos estamos muriendo de hambre, porque hay una situación clara. Niomar, muchas veces tú que eres periodista no te toca salir sin desayunar porque no tienes que comer. El hambre se igualó aquí en Venezuela, ese es el gran logro de Nicolás Maduro. Entonces la única forma que ha tenido el gobierno de facto de Maduro es a través de una represión brutal, ejecutada por cuerpos, por escuadrones de la muerte como son el FAES y el CONAS. Nosotros queremos decir, y el domingo le estuvimos haciendo un homenaje a Alison Pisani, un niño de 19 años, trabajador de una panadería, porque quienes están siendo ajusticiados son los chamos de las barriadas populares. Lo que ocurrió en el Caracazo está ocurriendo actualmente y está ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro. Yo te puedo decir, en Caracas solamente han sido asesinados 10 personas, que el 90% son menores de 30 años. El caso Alison Pisani, que fue asesinado en la avenida Sucre por los escuadrones de la muerte del FAE, y podemos ver que el chamo y su familia ni siquiera tenía dinero para hacerle el funeral en una funeraria normal, lo hizo en su casa, pero eso trajo como consecuencia que el pueblo le hizo un homenaje, la gente del barrio que está cansada de que le robaran hasta el derecho a tomar agua, le hicieron homenaje, y lo tengo que decir, hasta los que son los muchachos malaconductos, los malandros, le fueron a hacer su homenaje con las motos, y eso hay que sentirse orgulloso porque son las barriadas populares que han visto una represión brutal y con un discurso muy claro, porque no es simplemente el vete Maduro que era del año 2002, es la gente con conciencia política diciendo: me arrebataste las posibilidades básicas de vida, no tengo agua, no tengo luz, no tengo gas. Incluso hay comunidades que pasaron el 31 de diciembre a pocas cuadras de Miraflores sin luz. Esas comunidades decidieron salir a protestar y lo único que le ha quedado a Nicolás Maduro ha sido la represión brutal. Te pongo un ejemplo: Nick Borges, un chamo de Macarao, de las adjuntas, de 18 añitos, asesinado. Lo que se vivió en la Caracas La Guaira, Niomar y Daniel. ¿Cómo es posible que entraran a las casas los escuadrones del FAE y apuntaran y agredieran a dirigentes? Porque además, y te cuento, esto va hacia dirigentes sociales también. Incluso el chavismo es contento. Julio Reyes, dirigente social de Katia, le entraron a su casa en la Caracas La Guaira, casi que tumbándole la puerta. Él estaba con sus 3 chamos y le apuntaron. El caso de José Rengel, un dirigente de Acción Democrática Popular que terminó preso en el Junquito. El caso de Leopoldo Cardoso, que estuvo preso conmigo en Ramo Verde, porque en 2017 se dio algo que fue de lo político a lo social. Ruptura del hilo constitucional, se conectó con el dolor del hambre. Hoy es ese dolor del hambre pidiendo cambio político. Carlos, fíjate algo. Tenemos que ir al corte comercial, pero tú estás hablando de casos con nombre y apellido y estás mencionando claramente cuáles son los atropellos que se han vivido. Con todo esto que has visto, con todo esto que se ha revisado, quisiera que al regreso de los comerciales habláramos de quiénes son los responsables de esto, porque aquí parece que ahora hay una especie de grupos paramilitares, pero a la vez asimilados como es el FAES, y entonces por otro lado están unos colectivos, y por otro lado hay unos personajes que uno no sabe quiénes son, ni siquiera qué nacionalidad tienen, y que andan por ahí con chapas de organismos públicos, pero actuando inclusive al margen de la propia cadena de mando de esos organismos públicos, según denuncian los propios funcionarios. Vamos a ir al corte y al regreso seguimos conversando con el periodista y dirigente comunitario Carlos Julio Rojas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y nos acompaña Carlos Julio Rojas. Daniel, tú le dejabas una interrogante a Carlos Julio en el corte. Sí, por supuesto. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a todos los que nos están, como hay gente conectada. Saludos a todos los que nos hacen llegar sus saludos a través de las redes sociales. Saludos a el amigo Michael Carbonell, que nos está escuchando también y nos reporta su sintonía desde Colombia, entiendo. Y Carlos Julio, en efecto, sabemos quiénes son las personas, las víctimas. Hay algo importante que a mí me han indicado en el estado Vargas, donde las protestas el 23 de enero fueron, bueno, como no se veían, y debo decirlo con toda responsabilidad, no veía yo protestas de esa magnitud desde el 27 de febrero del año 89 en el estado Vargas. Y la gente que es de Vargas lo sabe. Pero hay algo que está ocurriendo y que se escucha cada vez con más frecuencia, Carlos Julio. Yo quisiera saber si tú has escuchado esto. Estamos hablando de gente que dice que llegan a las casas directamente los grupos del FAE o los grupos paralelos que tienen los gobernadores o los alcaldes, que de todo hay, ¿verdad? Cada quien tiene su escuadrón. Y que llegan a las casas directamente, tocan la puerta o tumban la puerta y buscan fulano de talpa y se lo llevan. Dicen por allí que eso lo están manejando y que con las cámaras inteligentes esas que han puesto en algunos sitios, y que además de eso lo manejan con la data del carnet de la patria y tal, y dice, aquí vive fulano, aquí vive fulano, llévatelo. ¿Qué sabes tú de eso? Eso se da porque, como tú sabes, hay un control político ejecutado por los CLAP. Un ejemplo, ellos se convirtieron en patriotas cooperantes. Te puedo poner el caso de La Vega. Al compañero Leopoldo Cardoso, la Junta Comunal y los del CLAP lo señalaron como terrorista. Él es un señor, un dirigente popular de La Vega, comerciante, y le dijeron, y llevan al FAES directamente o a la PNB o al CONA a que allane el negocio o la casa. Eso ocurre igualmente en la Caracas La Guaira, donde te digo, ya hubo 3 muertos, solamente 3 asesinados ajusticiados el día domingo, entre los cuales está Jonaiker Rojas, que es el sobrino de una gran amiga, que terminó siendo ajusticiado, un niñito de 18 años. Y esos son los sapos, entonces, del CLAP, son los que le dicen al FAE, a los asesinos del FAE, allá es donde vive Mengano, allá vive Mengano y allá vive Mengano. E incluso, porque las protestas que se han dado, y tú diste en el clavo, estas protestas que se han dado en los barrios de Caracas es muy parecidas a lo del Caracazo, tú que sí lo viviste, porque es un estallido social que la conciencia política del pueblo, porque la protesta ha sido espontánea, eso hay que decirlo, espontánea porque hay rabia, porque hay dolor, porque no tenemos que comer, porque aquí, como te dije, se igualó el hambre. Entonces la gente ha decidido protestar conectando lo social con lo político y con un discurso muy claro, que es pedir la salida de Nicolás Maduro y elecciones libres. Y sobre todo hay que decir algo, estos
estos chamos que han asesinado en los sectores populares son mártires. Porque hay que decirlo, aquí no hay mártires de primera y mártires de segunda. Como Fabricio Ojeda, Noel Rodríguez fueron mártires, hoy son mártires Alison Pisani, Nick Borges, Jonaique Rojas, que vienen en los sectores populares, chamos que han estado pasando hambre y se dieron trangar. Y sobre todo la solidaridad de la comunidad, porque los barrios bajaron y están protestando porque están cansados. Carlos Julio, esta represión, ya lo asomaban ustedes dos, Daniel y tú, en el corte anterior, que parece encabezada por FAES y CONAS, lleva a mucha gente a preguntarse quiénes son los integrantes del FAES, de dónde viene el FAES, y más allá de la estructura, digamos, del organigrama institucional, decir, bueno, están adscritos a tal cuerpo de seguridad del Estado y deberían funcionar así. Sabemos muchas veces que las cosas aquí no funcionan de acuerdo al organigrama, sino que se imponen una especie de funcionamientos paralelos o oscuros funcionamientos. ¿Realmente quiénes son los hombres y mujeres que están detrás del FAES y a qué cuerpo de seguridad están adscritos? ¿Cómo entendemos al FAES? Te cuento, el FAES es la Fuerza de Acciones Especiales, pero hay una delgada línea entre funcionario del FAES y colectivo. Nosotros lo decimos claramente porque nosotros hemos hecho investigaciones con el tema de las invasiones en Caracas, donde hay estructuras paramilitares, donde ellos invaden un edificio a punta de pistola y con chapa de policía, que puede ser chapa de la Policía Nacional o chapa de la Policaracas en el caso de el municipio Libertador, pero creo que en Vargas es la policía de la alcaldía, es decir, ellos tienen esa delgada línea y utilizan estos escuadrones de la muerte para justiciar, para reprimir y para aterrorizar. Te pongo un ejemplo. No son policías de carrera. En todo caso, son personas que han estado al margen de la ley por mucho tiempo, son cuerpos paramilitares y les terminan dotando de una chapa para darles legalidad. Porque nosotros hemos hablado con los propios policías que cubren las protestas y yo vi incluso cómo durante varias de las protestas que nosotros hemos hecho en pleno centro de Caracas, quiero destacar lo que se logró el día de hoy, cómo se realizó una marcha con más de 200 personas en el Sambil de la Candelaria, a pocas cuadras de Miraflores, donde bajaron los barrios y caminamos y marchamos hasta lo que es el hospital de niños. Pero hay algo que es importante, que es la solidaridad de la dirigencia política. Por eso te hablaba que no hay mártires de primera y mártires de segunda. Tú sabes lo que a mí me dolió el caso de Conan Quintana, que era mi hermano del alma, asesinado a pocas cuadras de tu casa. Así es, sí, por el AMPA, y era un dirigente social, coño, que sabemos el nivel de fuerza que tenía ese chamo. El caso de Basilda Costa, de José Alejandro Mar, de Carlitos Moreno, que le hicimos homenaje asesinado el 19 de abril. Pero estos chamos que están siendo asesinados en las barriadas populares, luchando por la libertad, porque están clamando agua, clamando luz, pero clamando libertad y clamando democracia. Nosotros, el tema de la Asamblea Nacional, hay un apoyo irrestricto por parte del movimiento popular, pero no es una carta blanca. Lo decíamos incluso en la reunión que teníamos el día lunes, donde yo le pedí a la dirigencia política, le pedí a los diputados a la Asamblea Nacional que la solidaridad no es solamente por Twitter. Es ir directamente a el barrio Altavista, es ir directamente a las adjuntas, tú como cada uno de los diputados a su circuito, a apoyar esas barriadas populares que los escogieron y que realmente están siendo reprimidas de una forma brutal, porque la juramentación del presidente encargado Juan Guaidó se da porque esos barrios bajaron, porque esos barrios piden cambio político y piden cambio político porque están pidiendo realmente una solidaridad real por parte de la dirigencia política. Es una crítica constructiva, pero no es un cheque en blanco. Ahora, fíjate algo, Carlos Julio. Desde hace días hay una preocupación y yo creo que tú siendo periodista entiendes lo que significa no solamente lo que ocurre en la calle, sino también lo que se dice en la calle. Porque se corren bolas para precisamente poner a la gente a ver al lado distinto de donde está ocurriendo lo verdadero. Aquí han corrido una bola y a mí nadie me ha podido decir, es verdad, a mi hijo se lo hicieron. Aquí han corrido una bola de que se están llevando niños y jóvenes reclutados y que lo están metiendo para los cuarteles y que porque lo van a meter a militares a juro. Eso es una bola que está corriendo. Eso a mí hasta el momento no ha habido una sola persona que me diga, es verdad porque a mi hijo se lo hicieron. Pero el día de ayer, estimado Carlos Julio, aquí estuvo en este programa una abogada del Foro Penal que estaba saliendo del Palacio de Justicia del Estado Aragua, donde pudo ella contarnos aquí la cantidad de niños entre 12 y 15 años que habían mandado para distintos retenes de menores solamente por haber protestado o porque los agarraron en la calle. Hay testimonio suficiente, lo ha dado la gente del Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Gimió, de una cantidad de niños en todo el país que están presos, no reclutados,
¿No será que ese rumor que están echando, yo no sé si es, porque nadie me ha dicho, han echado para la calle ese rumor de que están reclutando niños cuando la verdadera, la realidad es que se están llevando niños presos y ahí sí hay padres que los están llorando y que están reclamando? ¿Tú tienes constancia de que haya algún reclutamiento forzoso, alguna cosa de esa? Hasta ahora no hay ningún tipo de reclutamiento, nosotros que hemos estado en las barriadas populares. Lo que sí hay es una represión, primero brutal y general a la manifestación, después una represión selectiva que la están centrando en esos chamos, porque son esos chamos de 15, 16, 19, 20 años de las barriadas populares que con su moto bajan y trancan la calle porque no tienen que comer. Entonces, ¿qué ocurre? Yo te puedo decir el caso del estado de Aragua porque me toca directamente. Hay un chamo llamado Juan Carlos Albizu, que fue incluso quien me metió en el mundo de la política. Él actualmente se encuentra en Chile. Su ex esposa Carelis Ortega, que fue dirigente estudiantil en la generación de nosotros, ellos tienen un hijo de 15 años, Juan Carlos Albizu Ortega. Y ese chamo, por protestar en el estado de Aragua, está metido en un retén. Entonces aquí protestar porque no tiene servicios básicos y pides un cambio de gobierno, te convierte en un criminal. Y eso también se está dando con los colegas periodistas, donde ahora tú tener un carnet de periodista te convierte en un criminal. Ya ni siquiera es un mecanismo de protección, porque lo que vivió Michael Iriarte y Ana, que terminaron secuestrados durante 10 horas en el Palacio de Miraflores, o cualquiera de nosotros, tú vas a tomar una foto, te convierte en objeto de la represión. Carlos, el punto acá es, y yo creo que con eso vamos un poco resumiendo la situación, es que evidentemente la represión en los sectores populares se ha incrementado como nunca en los últimos años de la historia contemporánea de Venezuela. Si asumimos eso como bueno, esa premisa como buena, y asumimos a la vez que el sustento, digamos, argumental del chavismo era: los sectores populares me apoyan y los barrios, ustedes ganen en el este de Caracas, pero nosotros hemos ganado y ganaremos siempre y dominaremos el 23 de enero, La Pastora, el centro de Caracas, todo ese cuento que se ha caído, Vargas, Maiquetía, que vimos la protesta, Cagua Vieja y el barrio del Limón. Mira, si eso es así, ¿por qué? Un poco tu razonamiento de por qué la represión tan fuerte en esos sectores. ¿Será porque saben que allí es el punto nodal y el punto de debilidad? Y luego, ya una lectura, porque si esto es así, Carlos Julio, estamos hablando del chavismo tal y como lo conocimos en su fin, ¿no? O sea, este ya no es el chavismo que conocimos. Esto es otra cosa. No estoy diciendo que sea una cosa buena lo que había antes, pero ese argumento al menos ya se ha caído. Me gustaría esa reflexión de tu parte en esos dos sentidos a la vuelta del corte comercial. Ya venimos con más de Carlos Julio Rojas en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Corres de un lado a otro buscando aceite para el motor de tu carro? ¡Para de sufrir! Ahora tuplata.com.be te trae la más amplia gama de lubricantes para vehículos, directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Sintético, semisintético o mineral. En tuplata.com.be te ofrecen distintas marcas de aceite importado al mayor y al detal. Solicita tu presupuesto a través de info@tuplata.com.be o por el 0212-720-7343. Ponte a rodar y no pierdas más tiempo. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Este y todos los domingos, Conversaciones con Gustavo Trías.
crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Partíamos de una conclusión. El chavismo se ha enfocado en reprimir a los sectores populares de Caracas, que, por cierto, son los sectores que más han manifestado, o los que han manifestado de lleno, y no quiero menospreciar otros sectores de Caracas, pero las protestas se han sentido con especial énfasis en estos sectores. Número 2, la represión ha derivado en que parece que ese chavismo que conocimos, con esa carga argumental de que los barrios son míos y todo lo demás, ya no existe de tal modo. Carlos Julio, en los barrios además hay un fenómeno, y lo comentábamos aquí en los comerciales, donde, bueno, por mal o por bien, más por mal que por bien, convive esta comunidad decente, trabajadora, con muchachos que andan en malos pasos, con muchachos que son descarriados de la vida, que están armados, y que no toleran agresiones, ni del gobierno ni de nadie, porque por supuesto, al tener un arma tú tienes otro tipo de respuesta. Y esa gente parece que ha reaccionado también. ¿Cuál es tu conclusión sobre todo este malestar que están generando los barrios en Caracas? ¿Será que los barrios, al final de cuentas, aunque yo creo que el factor exterior tiene una preeminencia en todos estos casos, ¿será que los barrios sí, y el volteo de esos barrios, sí van a llevar a la finalización del chavismo tal y como lo conocimos? Yo lo dije en la actividad que hicimos en Katia, en plena Avenida Sucre, que hicimos un mural en homenaje al primer mártir de las protestas, Alison Pisani. Esos mismos barrios que montaron a Hugo Chávez van a sacar a Nicolás Maduro, porque son esos sectores populares que se cansaron de no tener agua, de ese sufrimiento de no tener que comer, de cocinar a leña. Y esa delgada línea donde están incorporados también esos chamos descarriados también, porque este gobierno no les ofreció oportunidad, ha salido en defensa de su barrio. Te lo puedo decir que durante el funeral de Alison Pisani, que yo estuve ahí como periodista y como luchador social, además la familia de Conan vivía a 2 cuadras. Nosotros estuvimos ahí y tú veías a la gente de la comunidad y esos chamos descarriados protegiendo, porque el funeral se dio en plena casa del chamo y le hicieron homenaje. Y eso está bien, porque es el pueblo y su identificación defendiendo a sus mártires. Y los mártires son de los sectores populares. Y yo te digo, y yo por eso es que pedía a que la dirigencia política es necesaria, que esa conexión es defender a esos chamos, defender a esos barrios y no defenderlos directamente desde Twitter. Bien, quiero, por supuesto, es importante que digamos que si se nos escapó alguna palabrota durante nuestra exposición, por supuesto fue algo involuntario, involuntario, producto del momento, así que queremos por supuesto decirles que en ningún momento nuestro lenguaje acá busca ser grosero ni burlar las normas mínimas de conversación que nos acostumbra. Pero fíjate algo con respecto a lo que ya estamos hablando. Tengo el caso de 23 muchachos privados de libertad, como dicen eufemísticamente, y como yo digo, secuestrados por el régimen, en Vargas. La información me la da el dirigente del partido 20 Venezuela en Vargas, Juan Freites, la tiene en su Twitter, y dice: los 23 muchachos detenidos por el régimen en Vargas fueron privados de libertad por 45 días, medida dictada por un juez de nombre Pedro Flores, quien fue funcionario del SEBIN. Entonces, allí tenemos otro caso. Me dice nuestro amigo, y siempre pendiente y oyente del programa, Raúl Yemiñami, que existe el caso de los sobrinos de la profesora Georgelina Miller, que venían de jugar fútbol y los detuvo Poli Vargas. Todavía están presos en Macuto y tienen 15 y 16 años. Entonces, la gran pregunta, el gran planteamiento es el siguiente. Cuando tú hablas de los barrios, Carlos Julio, con los pocos minutos que nos quedan, yo nací y viví en un barrio toda mi vida, que fue, por cierto,
el mismo barrio donde crecieron y se conocieron mis padres. Y si esos barrios del Estado Vargas no hubiesen contrariado la opinión nacional de que Vargas era un Estado 100% chavista, Juan Guaidó no estaría ahí donde está, porque Juan Guaidó fue electo por el Estado Vargas 2 veces. Porque para quien se le olvida, Juan Guaidó fue diputado del 2010 al 2015 y este es su segundo periodo. Entonces, esto todo lo quiero decir por una cosa particular, Carlos Julio, cuando nos quedan pocos segundos. Los barrios son capaces de poner, pero también son capaces de quitar. Eso mismo. Los barrios son capaces de salir a la calle y también son capaces de salir a la calle a tumbar un gobierno, pero también de quedarse en su casa para no defenderlo. Y eso la clase política, yo creo que tú deberías saber, debería entenderlo, ¿no? 30 segundos, Carlos Julio. Yo creo que lo importante es que lo que estamos viviendo actualmente es una rebelión popular, que no tiene que ver ni siquiera con chavismo versus oposición, sino un pueblo enardecido contra un Estado ineficiente y que ha tratado de subyugarnos a todos sin distingo de clase social. Y yo creo que ahora es el momento de reivindicar esas protestas populares que se están dando en los barrios de Caracas y de todo el país. Y como lo vuelvo a decir, esos mismos barrios que pusieron a Hugo Chávez Frías hoy están clamando la salida de la dictadura de Nicolás Maduro. Gracias a Carlos Julio Rojas, dirigente popular de el norte de Caracas, ahora no del norte, del centro norte, ahora de toda Caracas y de sus sectores populares. Gracias, Carlos, por haber venido acá, además un buen amigo. Gracias. Bueno, vamos a despedir gracias por a hoy. todos ustedes también por haber estado con nosotros hasta esta hora. Le pedimos que nos acompañen de nuevo mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos el Convenio Tinoco o el Tá Barato Dame Dos. En agosto de 1934, el ministro de Hacienda, Pedro Rafael Tinoco, firmó con los bancos del país y con las compañías petroleras un acuerdo conocido como el Convenio Tinoco. El convenio no parecía una cosa de mayor trascendencia. Sin embargo, dentro de la aparente poca importancia del hecho, se trataba de una de las decisiones más importantes de todo el siglo XX, que marcaría el destino económico del país y tendría mucho que ver con lo que fue la vida de los venezolanos durante décadas. Lo que el gobierno quería era que las compañías tuvieran que dejar aquí más dólares para obtener los bolívares que necesitaban para realizar sus gastos en sueldos, salarios, compras, impuestos, y el convenio era la forma de lograrlo. Hasta ese momento, los dólares se cambiaban en el país a una tasa de más de 5 bolívares por dólar. A partir del Convenio Tinoco, las compañías petroleras le venderían a los bancos sus dólares a una tasa de 3,09 bolívares por dólar. Pasarlo a valer 3 por dólar significaba que ahora, para obtener 100 bolívares, las compañías tenían que dejar en el país más de 30 dólares, en vez de 20, como era antes de la firma del convenio. Ese acuerdo consagró, condensó, una de las grandes presiones que venía ejerciendo el petróleo sobre la vida del país y fue el punto de partida de uno de los hechos fundamentales de la vida de los venezolanos: vivir con una moneda sobrevaluada. Con él convivimos casi sin darnos cuenta,
por 50 años, hasta el 18 de febrero de 1983, el famoso Viernes Negro. Desde aquel día, los venezolanos hemos cargado en nuestros bolsillos una moneda cuyo poder de compra internacional es mayor que su poder de compra interno. Usted se compra $1 por $3.35 o por $4.30 y con ello importa cosas o compra cachivaches en el exterior a un precio que, llevado a bolívares, resulta baratísimo. Está barato, dame 2. El convenio encerraba enormes consecuencias. Una vez que el país empieza a funcionar con una moneda sobrevaluada, se teje en torno a ese hecho toda una madeja de cálculos e intereses. Todo el mundo funciona contando con esa paridad, que de ese modo se atornilla en la economía del país. Ello hará dificilísimo modificar esa situación. De ahí en adelante al país le sería muy cuesta arriba exportar otra cosa que no fuera petróleo y le sería facilísimo importar lo que se le ocurriera. Al país le resultaba muy barato comprar lo que los demás producían y a los demás les resultaba muy caro comprar lo que se producía aquí. El convenio significó que el sector agrícola de exportación entró en una decadencia definitiva y que la industria venezolana que surgiera no podría competir en los mercados internacionales. Venezuela se acostumbró a vivir con una moneda sobrevaluada. Si el petróleo produce suficiente dinero, ¿qué problema hay en que compremos fuera todo lo que necesitamos? Además, andar por ahí con un bolívar sobrevaluado es muy sabroso. Y así pasaron los años y las décadas, y se sucedieron los gobiernos de las más diversas tendencias. A ninguno se le ocurrió revisar esa situación. Tenía que llegar una hecatombe como la de 1983 para que un gobierno venezolano no tuviera más remedio que suspender ese regalo que habíamos venido recibiendo por lo menos desde que en 1934 se firmó aquel convenio Tinoco. Seguramente no avisoraba el ministro el túnel por el que su convenio nos estaba metiendo y que, sin siquiera sospecharlo, sembró las bases de aquel viernes 18 de febrero, el día en que se dijo por última vez: «Está barato, dame 2». La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 30 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para expresarle su apoyo. Consiguió el parlamentario en pocas semanas lo que Nicolás Maduro no ha logrado en años. A través de su cuenta en Twitter, agradeció la llamada del mandatario norteamericano, quien reiteró su completo respaldo a la lucha
por la democracia, la ayuda humanitaria y su reconocimiento como presidente encargado. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. En rueda de prensa de Washington, el equipo diplomático de Juan Guaidó, encabezado por Carlos Vecchio, pidió aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Aseguró es el momento. Al mismo tiempo descartó cualquier diálogo con el partido de gobierno que no contemple poner fin a la usurpación en Venezuela. Lo vamos a analizar durante el programa de la tarde de hoy. Por cierto, el Parlamento Europeo reconocerá mañana a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y quizás adelantándose a la iniciativa de países como Uruguay y España, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que es inadmisible que algunos ofrezcan mediación sin condenar ni uno de los crímenes del régimen de Maduro. El portal Infobae, por cierto, de Argentina, revelaba más temprano que uno de los hijos de Tabaré Vázquez hizo negocios millonarios con el chavismo, y eso explicaría el apoyo de Uruguay al régimen de Maduro. Varios datos. El diario El País de España informó que la cúpula de PDVSA, atención, cobró 124 millones de dólares en comisiones entre 2009 y 2013 y los depositó en cuentas del Banco Espíritu Santo en Dubái. Habrá que ver, esto lo decimos a título personal, si es posible recuperar parte de ese dinero. En Colombia, las Fuerzas Armadas movieron tanquetas en la frontera con Venezuela como parte del patrullaje de rutina. Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación de 4 periodistas detenidos ayer en los alrededores del Palacio de Miraflores. 2 comunicadores franceses continúan desaparecidos, también lo informaba la organización. Y los ciudadanos en distintos estados del país salieron a manifestar en horas del mediodía, atendiendo al llamado de la Asamblea Nacional para pedirle a la Fuerza Armada que se apegue a la Constitución. Más temprano decíamos, y citando a Sun Tzu en El arte de la guerra, que uno de los factores fundamentales para vencer era la doctrina, aquello que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante. La gente en Venezuela quiere un cambio y de eso hoy no hay ninguna duda. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, embajador Emilio Figueredo. Fue embajador de Venezuela, hoy día está al frente del portal analítica.com. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a tu audiencia. Pues varios temas que discutir con usted. Le pedí una primera valoración acerca de esta llamada telefónica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para expresar apoyo al presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que está ocurriendo, yo diría, a nivel planetario, ¿no? Cada día se está confirmando, digamos, la legitimidad en el inicio del proceso de transición y los apoyos aumentan, yo diría, casi en progresión geométrica. Como tú señalabas bien, el Parlamento Europeo aprueba el jueves, muy posiblemente el viernes creo que es el viernes que acaba el lapso de los 8 días, vendrá el reconocimiento masivo de los 28 países de la Unión Europea. Y no solamente es eso, sino que es como, así como lo que dio lugar al 23 de enero, yo creo que en un programa contigo lo dije, que eran pequeñas olas que se transformaban en un tsunami. En este momento estamos viendo lo mismo. O sea, este fenómeno, yo diría que es un fenómeno totalmente sui generis en la historia de las relaciones internacionales. Es un inicio de ciclo en el que realmente hay como un despertar de la lucha por la democracia y un aislamiento de los factores que no estaban muy claros en esa línea. Estamos viendo inclusive los cambios importantes que ha habido en Rusia, ¿no? El caso de la empresa Lukoil, que no va a dar suministro porque hace actividad en Estados Unidos, comentarios cada vez mayores que se refieren a la posibilidad o imposibilidad de cobrar la deuda, la actitud de China desde el Consejo de Seguridad, que primero ambigua y cada vez más silente. Yo creo que el mundo se está dando cuenta de que este exabrupto
que se pretende mantener aquí en contra de la población, en contra de todos los factores políticos, en contra de la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que es una especie de situación de eso que llamaban el teatro del absurdo, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, Maduro? Básicamente moverse de un cuartel a otro, de un sitio a otro, y implorando apoyo, reuniéndose hasta en una pequeña congregación evangélica. Yo creo que aquí lo que hace falta es que tiene que terminar de entender que hay horas que simplemente son las que son, y que trate de poner, de no complicar más, digamos, una solución definitiva a la crisis venezolana. Pero esto para mí es un proceso irreversible. Ahora, embajador, da la impresión que hay sectores, puertas adentro y más allá de nuestras fronteras, que otra vez intentan torpedear la posibilidad de una transición, al menos como está planteada de momento. Y lo decimos a la luz de una declaración muy dura que ofrecía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en compañía del equipo diplomático de Juan Guaidó. Él, entre otras cosas, advertía que era inadmisible que algunos ofrecieran mediación sin condenar ni uno de los crímenes del régimen de Maduro. Si me permite, vamos a reponer parte de esta declaración y yo quisiera su comentario. Entonces, todo aquel que quiera hacer negociaciones directas con el gobierno para terminar con el gobierno usurpador, para terminar la usurpación, be my guest, por favor, que empiece hoy, que empiece ya, que no se detenga con nada. Y le deseo mucha suerte y muchos éxitos, porque los precisamos. Precisamos eso, precisamos que cese la usurpación. Y todo aquel que se anote para lograr eso, definitivamente tiene el más pleno respaldo de la Organización de Estados Americanos y de la Secretaría General de la OEA. Mientras tanto, hay una situación aún peor. Porque hay algunos que ofrecen mediación sin haber condenado uno solo de los crímenes del régimen. Uno solo de los crímenes del régimen. Eso ya no es un despropósito político, eso ya es un despropósito que tiene que ver con la moral. No es admisible mirar para otro lado cuando se han matado 60 personas desde el 22 de enero. Esa es una masacre, esa es la masacre de enero de Venezuela. No es admisible que eso se entienda de esa forma. Enviar condolencias a las víctimas sin condenar los crímenes del gobierno es burlarse de los familiares de las víctimas, es burlarse de ellos. Hoy lo que importa es la condena al régimen por esta actuación. Bueno, parte de la declaración del secretario general de la OEA, quisiera su comentario, embajador, porque entre otras cosas, países como Uruguay y España están haciendo todo lo posible porque se cree lo que ellos han denominado como este grupo de contacto, que nadie sabe exactamente para qué. Lo escuchamos. Mire, primero, esa declaración de Almagro está obviamente dirigida a Uruguay. O sea, en el caso de España, España no va a hacer absolutamente nada. Es más interpretaciones, señales. No, embajador, perdón que lo interrumpa. Hoy acabo de escuchar al canciller Josep Borrell en una interpelación en el Congreso transmitida por el País de España, advirtiendo que ellos van a insistir con esto del grupo de contacto, aunque no tengan a nadie que los acompañe. Es decir, España y Uruguay, da la impresión, van a insistir con esta iniciativa. Bueno, por eso el grupo de contacto fue una posibilidad concreta que hubiera tenido importancia, como fue el grupo de contadores en el caso centroamericano, pero ya esa etapa se pasó. Ya estamos en otra fase. Yo creo que aquí hay muchos factores, inclusive algunos que no se atreven a decirlo, porque ir contra la ola absolutamente abrumadora de la población venezolana, es que quieren seguir en los juegos de la vieja política. Y internamente lo entiendo. Hay un editorial de analítica sobre estamos o no estamos en democracia o estamos en dictadura, que analiza un poco el fenómeno, porque siempre hay grupos adentro que se sienten altamente preocupados, pero que son muy pequeños y son factores de la vieja política que se sienten desplazados por esta circunstancia que está avanzando de renovación
yo diría hasta de renovación política venezolana, en la cual estamos viendo un fenómeno, a mi juicio, interesantísimo, que es la convergencia de factores del chavismo, para hacer una diferencia entre el chavismo y madurismo, del chavismo y la oposición, que el 23 de enero inclusive se dieron las manos. O sea, estos movimientos que vemos en diferentes zonas del país eran zonas donde era, digamos, de absolutamente chavistas. Y hoy en día están protestando al unísono y uniéndose a los eventos como esta iniciativa de hoy, de las concentraciones. Nosotros en Analítica tenemos un seguimiento muy claro porque tenemos corresponsales en 19 ciudades. Es impresionante ver en zonas populares, en el sur de Valencia, en diferentes lados, cómo se mueve espontáneamente la colectividad. Y yo diría que, hasta se lo decía un amigo hoy, decía, mira, esto es el guevarismo democrático. ¿Se acuerda que Guevara decía que había que crear 1000 focos? Bueno, aquí fueron no miles, fueron miles de focos. Pues cualquier avenida importante, tú has ido en la ciudad, tú veías cada 200, 300 metros concentraciones, una más grande, una más chiquita. Bueno, la Plaza Altamira prácticamente se desbordó en Caracas. Claro, pero lo interesante era, yo estuve verme por varios sitios y tú pasabas más o menos, no más de 200, 300 metros, y una más pequeña, una más grande, unas muy grandes. O sea, salió la gente a la calle y en una forma muy inteligente, porque ni obstaculizaron el tráfico, ni fueron guarimbas, sino que simplemente estaban acatando las instrucciones indicadas en la convocatoria, y demostrando que al ser tantas en todas partes del país, los mecanismos de represión, los mecanismos de intentar detenerlo, era imposible, porque tú no sabías dónde te lo ibas a encontrar porque estaban en todas partes. Estamos regresando a aquello, ¿te acuerdas aquello de famoso de López de Vega? ¿Quién mató al comendador, señor? Puente Ovejuna, señor. ¿Y quién? Todos a una. Todos a la una. Ahora, embajador, si me permite, tenemos también declaración del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Mañana se da por hecho que van a apoyar a Juan Guaidó, van a reconocer a Juan Guaidó